A mí, Creo que a la mayoría, profe. Nada más a 3, 4 no le salen 5. Y son 40 en el grupo. A mí tampoco, profe. Ya somos 6. es que a lo mejor no pueden levantar la manita, profe. Van como 10 de 40, entonces todavía no son la mayoría. Pero solo hay 25 conectados, profe. O sea, necesitarían los 25 que no les haya salido. Van 15 apenas. Ya somos la mitad de los de 25, profe. Pero en el grupo, a ver, déjenme ver cuántos están inscritos. 39 son. Pero no todos entran, profe. Sí, en el Nosotros examen sí todos queremos entran. aprobar. Mi compañero que no entró, que también no le salió, profe. ¿Y por qué no entra? $21, híjole, es un poquito más de la mitad. A ver. Ajá, entonces vamos a ver. A ver, me dictan el sistema. La derivada de x es igual a menos 3y más t. Y la segunda ecuación es... La derivada de y es igual a menos 3x menos 1. Ajá, y las condiciones iniciales. X en 0 igual a 0 y y en 0 igual a 1. Ajá. Bien, y entonces aplicamos la transformada en ambos lados. Déjenme ver. Nos queda la transformada de la derivada de x es igual a la transformada
de menos 3y más t. Y la segunda ecuación queda como la transformada de la derivada de y igual a la transformada de menos 3x menos 1. Y entonces aplicamos la transformada de la primera derivada de x y nos queda s por la transformada de x menos x en 0. Y es igual a menos 3 por la transformada de y más 1 sobre s cuadrada. Voy a omitir algunos pasos. Entonces primero era separar suma, sacar escalares y luego ya aplicar la transformada a t, que es 1 sobre s cuadrada. Bien, y la segunda ecuación queda como s por la transformada de y menos y en 0 es igual a menos 3 por la transformada de x menos 1 sobre s. Luego y en 0, x en 0 vale 0. Entonces este término se hace 0. Este término de aquí, y en 0, es igual a 1. Es 1. Bien, entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos queda s por la transformada de x más 3 por la transformada de y es igual a 1 sobre s cuadrada. Y el otro queda como 3. La otra ecuación es 3 por la transformada de x
Era, déjeme ver. Ajá. Sí. Luego de aquí, a ver, era este quedó acá, ajá. Este sumando, sí. Este para allá, bien. Luego acá, este pasa acá sumando, bien. Ajá, ahora es más S por la transformada de Y. Y esto es igual a 1 menos S, menos 1 sobre S. O lo que es lo mismo, esto es igual a S menos 1 sobre S. Bien, hasta aquí les quedó igual. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ahora lo que sigue es resolver ese sistema utilizando, por ejemplo, Gauss-Jordan. Y ahí es donde ya no le sale. Así es, profe. A ver, pues el problema es de álgebra lineal. Sí llevaron álgebra lineal ya, ¿verdad? Ve que le dijimos que pues el profesor nunca nos ayudó en nada, entonces Solo era de vean los podría, PDFs y ahí podría está. decir que como que no la llevamos. ¿Con quién llevaron? Ni su nombre nos dijo, profe. Alejandro Ramírez Páramo. Ahora, ¿cómo es posible que no les haya enseñado? Nomás nos decía que checáramos los PDFs ya. ¿Y todos pasaron? Sí, ¿verdad? Todos pasaron, si no, no estuvieran aquí. No. Creo que no todos. Oh, pero pues la mayoría. Le rezamos al Seven. Nos hubiera mandado a repite. Pero bueno, ya están aquí, ya ni modo. Vamos a ver qué ocurre. Ya ni ¿Qué para ocurre? dónde hacernos, profe. ¿Qué pasó? Ya ni para dónde hacernos. Pues sí, ¿verdad? No. Entonces tenemos que considerar la matriz aumentada. ¿Qué es lo que hacemos? Consideramos los coeficientes del sistema, del sistema, que sería esta S, y luego el 3, y luego en el segundo renglón iría el 3, y luego la S. Esos son los coeficientes. Después de la línea vertical ponemos los valores que están después de cada igualdad. En la primera ecuación es 1 sobre S cuadrada. Y en la segunda ecuación es S menos 1 sobre S. Y ahora tenemos que llevar la matriz a la forma escalonada reducida. La componente que está en la posición 1, 1, que es S, vamos a ponerla aquí, a marcarla. Esta componente la voy a convertir en 1. Para convertirla en 1, pues multiplico por su inverso multiplicativo. Entonces, al renglón 1
lo cambio por 1 sobre S por el renglón 1. Entonces, la operación que vamos a realizar. Entonces, 1 sobre S por S queda 1. 1 sobre S por 3 queda 3 sobre S. Luego 1 sobre S por 1 sobre S cuadrada queda 1 sobre S cúbica. Y el segundo renglón lo paso igual, queda 3 S menos 1 sobre S. Bien, ahora con S1 voy a hacer 0 hacia abajo, es decir, esta componente que es 3, la voy a volver 0. Y entonces voy a realizar la siguiente operación. El segundo renglón lo voy a cambiar por el segundo renglón menos 3 veces el primer renglón. Esa es la operación que voy a realizar. Entonces, el primer renglón lo paso igual. Queda 1, 3 sobre S, uno sobre S cúbica. Y realizamos la operación. Multiplico por menos 3 el primer renglón y se lo sumo al segundo renglón. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, queda 0. Menos 3 por 3 sobre S, queda menos 9 sobre S, más S, queda S cuadrada menos 9 sobre S. Ajá. Luego, 3 por 1 sobre S cúbica, nos queda 3, menos 3 sobre S cúbica, más S menos 1, más S menos 1, nos va a quedar S cuadrada por S queda S cúbica. Y luego sería ¿era qué? Menos 3 sobre 1 S cuadrada, queda menos S cuadrada. Y luego queda menos 3. Ajá, menos 3. Y esto sobre S cúbica. Oiga, profe, ¿Sí? y ahí afectaría, por ejemplo, si yo hubiera hecho el primer renglón por 3 menos el segundo, o sea, al Sí. revés. Sí afecta, claro. Ah, bueno, gracias. Sí afecta. Eso es lo que está pasando a lo mejor, que no llevan cierto orden para realizar las operaciones. Ajá, porque yo lo que hice fue
multiplicarlo por 3 positivo el primer renglón y le restaba el segundo. Y usted multiplicó por -3. Sí, Y le sumó el segundo. así es. Ujú. Sí, el orden es importante. Bueno, gracias, profe. Ajá. Sí, porque o te quedaron esos mismos resultados. Sí, pero me quedó 9 positivo y el s cuadrado negativo. Y me Ajá. quedó menos s cúbica más s cuadrada más 3 sobre s cúbica. Ajá, el problema es de que a lo mejor después tendrías que hacer otras operaciones y va a llegar el momento en que a lo mejor algún signo va a afectar. Por eso es importante el orden. Bueno, pero continuamos. Ajá, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ajá. Ahora, esta componente que está en la posición 2, 2, la voy a convertir en 1. Y entonces voy a realizar la siguiente operación. Vamos. Entonces, ahora el segundo renglón, lo que es R2, lo voy a cambiar por S sobre S cuadrada menos 9. Por el segundo renglón. Entonces, para convertir en 1, solo multiplico por el inverso de la fracción. Nada más invierto la fracción y multiplico por ese término. Bien, y entonces el primer renglón pasa igual. Queda como 1, 3 sobre S. Uno sobre S cúbica. Y ahora multiplico por S sobre S cuadrada menos 9 al renglón 2. Al multiplicar por la primera componente, como es 0, queda 0. Al multiplicar S sobre S cuadrada menos 9 por S cuadrada menos 9 sobre S, queda 1. Luego S por S cuadrada menos 9, S sobre S cuadrada menos 9 por S cúbica menos S cuadrada menos 3 sobre S cúbica, nos queda como S cúbica menos S cuadrada menos 3 sobre, queda S cuadrada por S cuadrada menos 9. Bien, nos queda de esta forma. Ahora, con el 1 que acabamos de obtener en la posición 2, 2, voy a hacer 0 la componente que está en la posición 1, 2. Entonces, esta que acabo de señalar, la voy a volver 0.
Entonces voy a realizar la siguiente operación. Al al primer renglón lo voy a cambiar por el primer renglón menos 3 sobre S más menos, aquí me faltó, menos 3 sobre S por R2. Por R2. Entonces multiplico por menos 3 sobre S a R2 y se lo sumo a R1. Esa es la operación que vamos a realizar. Entonces, cambio el primer renglón. Menos 3 sobre S por 0 es 0 más 1, queda 1. Menos 3 sobre S por 1, queda menos 3 sobre S. Más 3 sobre S, queda 0. Voy a anotar aquí las componentes del segundo renglón. Esas ya no van a cambiar. 0, 1. Voy a anotar aquí también la componente del tercer renglón, que es S cúbica menos S cuadrada menos 3 y esto sobre S cuadrada por S cuadrada S cuadrada por S cuadrada menos 9. Y ahora cambio la componente del primer renglón, entonces multiplico menos 3 sobre S por S cúbica menos S cuadrada menos 3 sobre S cuadrada por S cuadrada menos 9 y se lo sumo a 1 sobre S cúbica. Esa operación la voy a anotar aquí abajo. Está un poco laboriosa. Entonces multiplico menos 3 sobre S multiplica a S cúbica menos S cuadrada menos 3 y esto sobre S cuadrada por S cuadrada menos 9 y esto se lo sumo a 1 sobre S cúbica. Ajá, y entonces me queda lo siguiente. Ajá, ¿y cómo va a quedar? Al cubo queda esto, ajá. Entonces me queda aquí menos 3 S cúbica, luego menos por menos es más, 3 S cuadrada, luego es menos por menos es más, más 9, luego es más S cuadrada,
más S cuadrada menos 9. Y todo esto sobre S cúbica por S cuadrada menos 9. Y ahora tenemos que simplificar esta expresión. Y nos queda menos 3 S cúbica más 4 por S cuadrada. Esto sobre S cúbica por S cuadrada menos Disculpe, 9. profe, ¿Sí? ¿de dónde salió el S cuadrada menos 9 del numerador? El que se encuentra aquí. Sí, ese. Ese que señalé. Pues de hacer la suma de fracciones. Ah, o sea, ya la incluyó ahí. Ya hice la suma. Ah, ok. Es que se me fue el internet y eso no lo vi. Sí, al Ujú. hacer la suma de las dos fracciones anteriores de estas fracciones. Primero multiplico menos 3 por S cúbica por menos S cuadrada por menos 3. Queda menos 3S cúbica más 3S cuadrada más 9. Multiplico los denominadores también, S por S cuadrada menos 9. Y queda S cúbica por S cuadrada menos 9. Y luego tengo más 1 sobre S cúbica. Entonces, multiplico arriba y abajo por S cuadrada menos 9. Y entonces ya sumo las fracciones. Y me queda ahí. Y ahora, pues ya nada más estoy simplificando. Gracias, profe. Y de nada, y queda entonces menos 3S más 4 sobre S por S cuadrada menos 9. Y ese ya es el resultado de la transformada de X. Así les dije que quedaba la transformada de X. Sí, profe. Y ya no recuerdo cómo quedaba, pero aquí me salió menos 3S más 4 y esto sobre S por S cuadrada menos 9. Entonces, de aquí tenemos que, lo voy a poner más adelante, de todo esto, tenemos entonces que la transformada de X es igual a menos 3S
más 4, esto sobre S por S cuadrada menos 9. Y la transformada de Y nos queda como, lo tengo acá, nos queda como S cúbica menos S cuadrada menos 3 sobre S cuadrada por S cuadrada menos 9. ¿No les quedó eso a ustedes? No, profe, me enredé mucho en la transformación, pues, de Gauss-Jordan. Ajá. Sí, profe, yo tampoco llegué ahí. Bueno, ¿conocen algún otro método para resolver un sistema? O sea, que no sea Gauss-Jordan, por ejemplo, la regla de Kramer. De La hecho, verdad, no. eso iba a preguntarle, profe. ¿Qué cosa me iban a preguntar? Que se había otro método más fácil. Pues para mí este se me hace más fácil. Está el de la regla de Kramer, pero pues ya depende de cada quien. El de la regla de Kramer es con determinantes. Entonces, pues no sé, ya depende de cada uno. Pero el de la regla de Kramer no es para 3×3. No, también se puede para el de 2×2. A lo mejor en este caso, a lo mejor es más sencillo utilizar la regla de Kramer. Ajá, a ver, déjeme ver. Sí, pues puede ser más sencillo en este caso, la regla de Kramer. ¿Se sabe la regla de Kramer? ¿Ahí siguen? No, profe, no Sí, aquí recuerdo bien. seguimos. Ajá. Sí, pues, díganme si Pues más se o la menos, saben o no, si no para explicárselas. mejor explícanos, ¿no, profe? Porque Sí. ya tiene mucho tiempo. Por favor. Sí, profe, por favor. ¿Por qué hacen esos ruidos raros? ¿Cuáles ruidos? No, pues ya no se escucha nada. Entonces vamos a considerar nuevamente la matriz aumentada. Era S3 y aquí que era 1 sobre S cuadrada. Tengo que moverla acá, a ver. Ajá. Y el otro es S menos 1 sobre S.
S cuadrada, aquí es 3, S, y aquí es S menos 1 sobre S. Ajá. Bien, entonces, esa es la matriz aumentada. Entonces vamos a calcular lo que es D. D es el determinante de la matriz asociada. En este caso, D es igual al determinante de la matriz S, 3, 3, S. Al multiplicar, al calcular el determinante, nos queda S cuadrada menos 9. Sí saben cómo se calcula el determinante de 2 por 2, ¿verdad? Sí. Multiplicamos este término por este y este término por este y lo restamos. Por eso S por S, S cuadrada, menos 3 por 3 es 9. Luego calculamos D sub 1. D sub 1 es el determinante de la siguiente matriz. De la matriz que aparece en el determinante D, cambiamos la primera columna por 1 sobre S cuadrada S menos 1 sobre S. Entonces cambiamos la primera columna. La segunda columna la dejamos igual. 3 y S. Entonces multiplicamos cruzado nuevamente. 1 sobre S cuadrada por S queda 1 sobre S. Luego menos 3 por S menos 1 sobre S queda 3S menos 1 sobre S. Y entonces al restar queda 1 menos 3S menos por menos es más. Más, ¿qué era? Más 1. Ajá. Menos 3S menos por menos más 1. Bien, y esto sobre S. Entonces, Profe, ¿qué pasó? ¿no quedaría en la multiplicación una antes 3S menos 3? Acá, ¿verdad? Sí, lo que estaba checando. En esta parte. Ajá. Sí, porque ya me iba a salir un 2 ahí y debe de salir un 4. Ajá. Sí, multiplicamos 3 por S, 3S y 3 por menos 1, menos 3. Ajá, y entonces aquí, ahora sí, este es 3. Y entonces esto me queda como menos 3S más 4. Y esto sobre S. Eso es D1. Y luego calculamos D sub 2.
Ahora la primera columna la mantengo igual. S y 3. Y la segunda columna es la que cambio por 1 sobre S cuadrada. S menos 1 sobre S. Calculamos el producto, multiplico S por S menos 1 sobre S, se elimina la S del denominador con la que estoy multiplicando y solo queda S menos 1. Luego menos 1 sobre S cuadrada por 3 queda 3 sobre S cuadrada. Y al hacer las operaciones tenemos S cúbica menos S cuadrada menos 3 sobre S cuadrada. Y entonces tenemos que la transformada de X es igual a D sub 1 sobre D. D sub 1 es menos 3S más 4 sobre S. Y esto sobre D, que es S cuadrada menos 9. Entonces, multiplicando extremos y medios, nos queda menos 3S más 4 sobre S por S cuadrada menos 9. Entonces así obtenemos la transformada de X. Luego la transformada de Y es igual a D sub 2 sobre D. D sub 2 es S cúbica menos S cuadrada menos 3. Y esto sobre S cuadrada. Y todo sobre S cuadrada menos 9. Entonces, multiplicando extremos y medios, nos queda S cúbica menos S cuadrada menos 3 sobre S cuadrada por S cuadrada menos 9.
Entonces, así también podemos resolver un sistema de 2 por 2. De hecho, cualquier sistema cuadrado se puede resolver por este método de Kramer también. ¿Sí está claro? Sí, profe, se ve más fácil. Pues depende de cada quien. Bien, y ya de aquí ya le pueden seguir, ¿no? De ahí hay que sacar fracciones parciales, ¿no? Así es. Todavía faltaría factorizar en el denominador. El s cuadrada menos 9 todavía se puede factorizar como s más 3 por s menos 3 y luego ya aplicar las fracciones parciales. Profe, y tiene ya como queda la respuesta final para ver si ya, de ahí ya si nos queda. Ah, pues termínenlo y ya me dicen cuánto les sale. Y les digo si están bien bueno. o no. Entonces lo podemos terminar ahorita, profe. Sí, termínenlo y ya vemos si les queda o si tienen alguna otra duda. Termínenlo ahora. Ok, gracias, profe. Sí, de nada.